de verdad muy precioso, diciéndonos que, o recordándonos que siempre hay un lugar en la mesa para uno más. Y es lo que también conversábamos el día viernes, los que participamos del ayuno, donde finalmente, espérate que aquí me están ahí, sí, donde finalmente la palabra nos enseña que había un lugar para todos, todos nosotros que habíamos en la mesa del Señor. No sé si alguna vez han tenido cenas familiares y se han dado cuenta que a veces la familia es tan grande que hay que traer más sillas. Y a veces llega el punto donde tenemos que separar y como que mandan a todos los niños a una mesa chica y todos los adultos en la otra mesa. Y nos falta el adulto que se cree joven y se va con los niños a participar en la mesa chica. Pero la mesa del Señor no es así. La mesa del Señor es una mesa enorme donde caben los grandes. Y el Señor confrontaba a los hombres de esa época diciéndole que en esa mesa también caían los niños. Cuando le decía a los niños, dejarlos venir a mí y no solo os impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Aquellos que venían a Él deseosos, esperando la bendición del Señor, esperando a Jesucristo como lo más valioso. No sé si alguna vez, bueno, todos ustedes tienen hermanos chicos, sobrinos, y no sé si alguna vez han querido darle un regalo. Y a lo mejor a veces niños como muy reacios, donde ustedes dicen, ñoño, qué, ñoña. Y ustedes van y le dicen, pero te tengo un regalito. Y el niño va corriendo y viene donde ustedes. De una forma muy similar, a veces el Señor nos invita a que nosotros de esa forma recibamos el reino de los cielos, como niños que realmente desean esperar algo del Señor. La verdad es que esta semana ha sido una semana tremendamente bendecida, chicos, para los que participaron en el ayuno. Pude participar en algunos de las semanas. Gracias al Señor me tocó también participar más activamente en el del viernes. Y fue precioso como Dios traía respuestas, como Dios traía palabras, cómo se movían los corazones. Y ahora se nos viene este nuevo desafío que lleva por título Renovando el Entendimiento. Mira, en algún momento pensé en colocarle el Pablo Challenge, pero después dijimos, no, es muy informal. Pero Renovando el Entendimiento va más allá de que sea el texto base del grupo, sino que va como una respuesta a lo que el Señor realmente, no me gusta usar mucho esta palabra, pero es la realidad, lo que el Señor está demandando de nosotros. Si hay algo que me llama la atención del apóstol Pablo, es que todos los cristianos saben quién es el apóstol Pablo. Nadie, yo nunca he conocido a alguien en la iglesia que por lo menos no sepa algo del apóstol Pablo. Saben a lo menos que fue un apóstol que persiguió a la iglesia. Bueno, antes el apóstol fue un perseguidor de la iglesia, que Dios obra de una forma sobrenatural en él, y que ahora él era el primero que estaba tratando de denunciar en la sinagoga de que Jesucristo era el Señor. Antes el nombre que él perseguía, ahora es el nombre que él defiende. Y si hay algo que me llama la atención es la preparación que hubo en el apóstol Pablo, una preparación donde él creció con grandes maestros. Él dice la palabra que crecía a los pies de Gamaliel, que Gamaliel era como uno de los hombres más respetados en la ley, uno de los hombres más respetados no solamente en la ley, sino que también en su sabiduría para interpretar la ley. Bueno, el apóstol Pablo aprendió directamente de él, y lo que él conocía muy bien de la palabra no le sirvió para poder reconocer que Jesucristo era el Hijo de Dios, para reconocer que Cristo era el Mesías, sino que fue necesario que Cristo se le apareciera en el camino para que recién ahí todo lo que él había aprendido durante toda su vida recién tomara un sentido. Cuando tú lees las cartas de Pablo te vas a dar cuenta que el apóstol Pablo sabe interpretar tan bien todos los textos del Antiguo Testamento y te va citando la ley, te va citando Isaías, te va citando textos de los Salmos y los va interpretando bien, porque todo lo que él antes conocía, ahora a la luz de la verdad de Cristo, es donde él ahora sabe interpretar esa verdad. Y más allá de la obra que hay en Pablo, me llama la atención el compromiso que el apóstol Pablo adquiere con la iglesia. ¿Y por qué me llama la atención? Porque el apóstol Pablo no es simplemente un apóstol que iba, predicaba el evangelio, establecía iglesias, sino que el apóstol Pablo se sentía responsable de ellas. Y este es un llamado de atención para todos los que tenemos la responsabilidad de ser líder, de ser jefe de jóvenes. Si alguno de aquí, creo que no hay ningún pastor aquí, pero si hay alguno que tiene el llamado, te vas a dar cuenta que el apóstol Pablo jamás dejó la obra a medio completar, porque él amaba a aquel que le había llamado, o quien de él dice, recibía el apostolado. Porque el apóstol Pablo fundó iglesias, pero hubo iglesias que él no fundó, pero se preocupó mucho de ellas. Y el apóstol Pablo, cuando escuchaba de que algo en la iglesia no andaba muy bien, el apóstol Pablo se encargaba de mandar a alguno de sus colaboradores o se preocupaba de
enviarle cartas. El apóstol Pablo no se hacía el leso. Como que el apóstol Pablo le decía, oye, ¿sabéis qué? En apasionado está quedando la embarrada porque están cambiando el grupo. Entonces el apóstol Pablo decía, ese no es nada mi problema. Ahí verán ellos cómo se la No, el apóstol Pablo no era así. El apóstol Pablo va y escribía una carta y le decía, hermanos, os amonesto. Y para mí no es molesto volver a escribir estas cosas. Porque el amor que el apóstol Pablo sentía hacia Dios se manifestaba en cómo él se sentía responsable de otras iglesias. Y vuelvo a insistir, cuando nosotros vamos a la Escritura, nos vamos a dar cuenta que hay iglesias que él fundó y él le habla a esa iglesia como hijos. Pero hay otras iglesias que a lo mejor él ni siquiera las conoció. De hecho, alguna, creo, no me acuerdo si era Colosense, no recuerdo bien, pero lo vamos a ver en el desafío, donde hay una que le escribe y dice, no hay la hora de ir a verlos. De verdad quiero ir y estar con vosotros. Y el apóstol Pablo se encargaba, bueno, uno entiende que fue inspiración del Espíritu Santo, porque la palabra lo dice, o sea, todo lo que el apóstol escribió fue inspirado por el Espíritu Santo. Y hay un texto que me encanta, que está en Romanos, cuando dice que las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. O sea, todo lo que se escribió antes es para mí, todo lo que se escribió antes es para ti. Y uno puede leer así como Efesios y uno diga, no, pero si el apóstol Pablo le quería decir esto a los Efesios. No, es para mí, porque lo que se escribió antes, para mi enseñanza se escribió, para mi edificación. Y la invitación que el Señor nos hace a través de este desafío no es a poner la vista en el apóstol Pablo, no es una invitación a poner la vista en las iglesias, sino finalmente en cuál fue el mensaje del Señor a esas iglesias. Yo les voy a hacer una alerta. Marcos Challenge, seamos sinceros, no fue fácil. Y no hablo de fácil de seguir el compromiso, porque cada uno sabe el compromiso que ha hecho primero con el Señor y consigo mismo de leer. Yo voy al compromiso de entender lo que uno leía. ¿Ya? Yo sé que no fue fácil. Hubieron textos muy sencillos, como aquello, cuando me acuerdo que fue el primer sábado, creo, cuando todos decíamos, ya, ¿cuál fue tu texto favorito? Y creo que casi todas las niñas coincidían en que la mujer de flujo de sangre. Y todas decían, no, yo quedaba impresionada porque ella decía así tan solo tocar el borde de su manto. Pero también habían otros textos que fueron muy complejos. Recuerdo, creo que hubieron como 2 o 3 chicos que me escribieron por interno y me decían, no entiendo cuando habla de los odres viejos, de los odres nuevos. Entonces, es verdad, hubieron textos que eran complejos. Bueno, debo hacerle la alerta de que las epístolas que vamos a leer, algunas son fáciles de entender, pero también van a haber algunos conceptos medios complejos. Cuando tú no entiendas algo, vuelve a leerlo. Y si no lo sigues entendiendo, vuelve a leerlo. Y si no lo sigues entendiendo, está la ayuda de nosotros. Si tú participas en una iglesia, tienes un pastor, tienes ancianos o oficiales, como le llaman en tu iglesia, diáconos, maestros, no sé, que te pueden ayudar a entender, ¿ya? Cuando a ti te enseñan algo en el colegio o la universidad, a veces te enseñan algo y como que el profesor lo da por entendido, como que tú lo sabías. Y a veces como que cuando uno es responsable, por lo general uno trata de buscar para entender, porque sabes que puede venir la prueba y cuando venga la prueba no quieres que te vaya mal en la calificación. Acá no va a haber ninguna calificación, pero es para tu beneficio propio, ¿ya? Entonces van a haber textos a veces un poco complejos, pero aunque sea un poquito que puedas entender, créeme que va a traer mucha bendición a tu vida, ¿ya? ¿Por qué? Y tal vez con esto respondo a la pregunta de varios, ¿por qué esta vez tomamos el desafío de las cartas y no de los hechos? Porque nosotros pensamos y decimos, terminamos con Marcos, Jesucristo ascendió, los mandó a predicar, listo, vamos a empezar con hechos, vamos al tiro, porque entendemos que en las cartas hay mucha instrucción. Hay instrucción para las mujeres, hay instrucción para los jóvenes, hay instrucciones para los ancianos, hay instrucción para la iglesia, había instrucción para los judíos, había instrucción para los gentiles, había instrucción acerca de doctrinas básicas, como entender de que Jesucristo fue crucificado y esa era una realidad y nadie lo podía negar, y que la única verdad que podía salvar al hombre era Jesucristo el Señor, no había nada más, no había ninguna obra, no había ningún sacrificio, no había nada más que yo pudiera hacer que realmente evidenciara o hiciera esta obra el Señor en mí, ¿ya? Esa es la razón por qué vamos a estar leyendo cartas. El desafío, déjenme avanzar porque estoy hablando mucho, pero estamos avanzando poco. El desafío, dijimos, se llama renovando el entendimiento. Antes de ir a los textos, la introducción es muy similar a la introducción que teníamos en Marcos Challenge.
Estamos hablando de un acercamiento que vamos a tener en la Biblia. Yo sé que muchos de los que están en el grupo no tienen una disciplina bíblica, y eso es una realidad. Y una de las cosas a las que el Señor nos insta y nos invita es a poder conocerle a través de las Escrituras. Y no tiene que ver con que no entendamos, porque a veces nosotros decimos que yo no leo porque no entiendo. Ya, pero la primera vez que tú leíste en tu vida, cuando tenías 5 años, seamos sinceros, ¿entendías lo que leías? No. Sin embargo, tus profesores, tus educadores te invitaron a seguir leyendo, a seguir leyendo, a seguir leyendo, y resulta que después cuando estás en segundo básico, la profe te pedía a ti que tú leyeras porque a nadie más le entendía. No, mentira, a lo mejor, pero te invitaba a leer, y a lo mejor a medida que tú fuiste creciendo, fuiste desarrollando esto. Esto es igual que un músculo. El músculo se tiene que trabajar constantemente. Tú dejas de trabajar el músculo y se atrofia. De la misma forma, en la disciplina espiritual de leer las Escrituras es muy similar. Aunque a veces no los entendamos, la intención del Señor es que sigamos leyendo, ¿ya? Entonces es un acercamiento a la Escritura. ¿Hay alguien que aquí dude que la Escritura es la palabra de Dios? Y dejo abierto el micrófono. ¿Hay alguien de aquí que me diga, Lázaro, ¿sabes qué? Yo no creo que la Biblia sea la palabra de Dios. Y si nadie me lo dice, es porque todos entienden que Dios ha hablado. Y si Dios habló, lo hizo a través de la Escritura. Y muchas veces nosotros buscamos respuestas. Muchas veces nosotros estamos pasando procesos. Muchas veces nosotros estamos pasando necesidades. ¿Y cuántos de ustedes o de nosotros, porque yo me incluyo, cuántas veces nos hemos orado y le hemos dicho, Señor, por favor, dame una respuesta, quiero oírte? ¿Por qué estás silenciado? ¿Por qué estás callado? Y en realidad el Señor no está callado. El Señor ya habló. El problema es que nosotros no vamos a oír lo que el Señor nos dijo. Esto es igual como si tuviéramos una receta para hacer arroz. Es como que yo dijera, hoy tengo que cocinar. Y la Claudia me dice, ya Lázaro, te voy a mandar un audio y yo te voy a decir paso por paso cómo tienes que hacer arroz y para que no se te queme. Paso por paso. Y resulta que después cuando llega el momento de hacer arroz, yo digo, pucha, no sé cómo hacer arroz, hoy que venga una palabra del cielo, que alguien me hable, que vengan los instrumentos, porque necesito saber cómo hacer arroz. Y resulta que la Claudia ya me entregó la herramienta necesaria, que era un audio, para que yo supiera cómo hacer arroz. A veces en cosas muy sencillas de nuestra vida, el Señor las ha dejado en la Escritura. A veces no son sencillas de entender, lo sé, porque también me ha pasado. A veces uno está ciego y no sabe ni siquiera a qué parte de la Escritura ir, si eso es verdad. Pero la Escritura es una herramienta que nos va equipando para nosotros poder seguir trabajando. El apóstol Pablo, del mismo del que vamos a leer las cartas, le escribe a Timoteo. Y el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le dice, toda la Escritura. ¿Y ustedes saben lo que es todo? Es todo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que el apóstol Pablo le escribe. Entonces es una invitación a que nos podamos equipar de esto. ¿Necesitas instrucción? ¿Necesitas corrección? ¿Necesitas enseñanza? ¿Necesitas ser redarguido? Bueno, tenemos la palabra profética más segura, dijo el apóstol Pedro, y que hacemos bien en atenderlo. Amén. Que el Señor les bendiga. Entonces nos vamos a acercar a la Escritura durante este mes, y esto con la finalidad, ojo, de no conocer grandes doctrinas, de no saber cómo me debo conducir en la vida, si bien ese es el fin, pero no, o mejor dicho, esa es como una de las aristas que vamos a conseguir. Ojo, a través de estas cartas vamos a seguir aprendiendo de Jesús. No es que solamente cuando nosotros vamos al Evangelio conocemos de Jesús, cuando nosotros vamos a las cartas, también vamos a aprender de Jesús, para que lo sepas, ¿ya? Y de su Evangelio. El trabajo va a ser muy similar al de Marcos Challenge. Vamos a realizar lecturas diarias, ¿ya? También está organizado de tal manera, como lo hicimos en Marcos Challenge, de leer un promedio de 20 versículos diarios, ¿ya? Tampoco es tanto. O sea, si lo vemos, 20 versículos viene siendo como prácticamente las 2 planas de una hoja de oficio, y yo creo que eso lo podemos leer inclusive en 15 minutos. Haz el ejercicio. Tómate el tiempo cuando leas la carta. Yo creo que ese fue uno de los errores que cometí cuando comenzamos Marcos Challenge. No invitarlos a tomarse el tiempo. El día de mañana agarran el cronómetro. Lean una vez la carta. Una sola vez, y echen a correr el cronómetro. Aunque no lo hayan entendido, léanlo solo una vez y se van a dar cuenta cuánto tiempo les toma leer la carta.
Después, o sea, los capítulos. Después vuelvan a leerlo una segunda vez si es que no lo entendieron, o una tercera si lo necesitan. Destaquen los versículos que les llamen la atención, anoten al margen, tomen apunte. De verdad, sientan que es una herramienta que ustedes tienen. Yo no quiero ser controversial, pero hay gente que le tiene miedo a tomar apuntes a la Biblia. De verdad, yo respeto todas las posiciones, pero yo soy de las personas que si ustedes ven mi Biblia, bueno, excepto esta, porque esta es la que tengo para llevarla a la iglesia, pero la mía, la personal, está toda rayada, toda coloreada. Porque es igual como un texto de estudio para mí, yo la rayo, la escribo, y alguno puede decir, no, pero es que la palabra de Dios es sagrada, sí, pero es sagrada en mi corazón, no sagrada en la hoja. ¿Te fijas? Y es mucho más valiosa que esté en mí, en mi mente, a que esté en una hoja. ¿Ya? Y segundo, oye, pero ¿y qué haces con la Biblia toda rayada? Bueno, cuando la raye me compro otra. ¿Cuántas veces has cambiado de teléfono en los últimos 10 años? Y a veces no tenemos la misma Biblia durante toda la vida. ¿Te fijas? Entonces, yo los invito, insisto, les dejo la invitación abierta y que ustedes puedan tomar apunte. De hecho, yo me compré un Nuevo Testamento que venía en hoja así como de diario, por la misma razón, para tomar apuntes, para rayarlo, porque sé que va a ser muy útil, ¿ya? Entonces dijimos que los compromisos, eso lo dijimos el día viernes, los compromisos de lectura son semanales. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tomar el compromiso una semana y el día domingo se les va a hacer la invitación para que ustedes mismos decidan si van a renovar o no a la semana siguiente. Lo mismo va a pasar el domingo siguiente, les van a llegar la invitación y van a decir, chicos, ¿quieren renovar su compromiso? Y pueden tomarlo la semana siguiente, ¿ya? Entonces, los compromisos son de lectura semanal. Habrán espacios para compartir la lectura, igual como lo hicimos en Marco Challenge. ¿Se acuerdan que nos reunimos el día sábado y teníamos nuestro café con Biblia, que era el puro nombre, porque llegábamos con la pura Biblia y sin el café, y algunas veces ni con la una ni con la otra? Bueno, pero vamos a tener esos espacios nuevamente. No sabemos si la dinámica va a ser la misma, la vamos a ir trabajando durante la semana, pero lo importante es que podamos retroalimentar, ¿ya? Entonces, tú también, si tú aprendiste algo, si algo te conmovió de lo que leíste, anótalo. Y después compártelo con nosotros, porque ahí está la riqueza de la diversidad que Dios da a la iglesia. Que tú a lo mejor vas a entender algo que yo nunca entendí. Yo lo conté como experiencia. Cuando nosotros estuvimos en el primer Marco Challenge, o sea, en el primer Marco Challenge, la primera semana de Marco Challenge, creo que fue Franco, donde él hizo un alcance súper sencillo. Y sabes que yo les dije, chiquillos, de verdad que yo el Marco lo he leído tantas veces, pero nunca me había percatado de esto. Porque esa es la riqueza que hay en la palabra de Dios. Y créeme que cuando tú te acercas, el Señor te va a empezar a revelar cosas que tú te vas a dar cuenta y te va a preguntar y dices, ¿pero por qué las estoy entendiendo? Y te vas a gozar en eso. Y si te gozas, compártelo. Porque así como el Señor nos ha enseñado a nosotros, ahí también te va a enseñar cosas. Me gusta cuando el Señor le habla a Jeremías y le dice, yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y no está hablando de grandes misterios, está hablando de la verdad de Dios. Jeremías era un profeta y él pudo entender que había una esperanza de redención para el pueblo de Israel. Esas verdades son las que se refieren, ¿ya? Y esas verdades las tenemos nosotros aquí, ¿ya? Para que las podamos entender. Vamos avanzando, chicos, porque sé que se está haciendo tarde. Si vamos al texto, nos vamos a dar cuenta, yo sé que todos tienen su Biblia abierta, si me acompañan a Romanos, pero vamos a ir al capítulo 11. Vamos a ir al capítulo 11 y vamos a leer el versículo 33, ¿ya? Antes de llegar al 12, dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Y está con exclamación porque el apóstol Pablo está como mandándose como el pensamiento del pensamiento. Yo creo que esta es la frase, una de las que más me encanta de la escritura, porque el apóstol Pablo está como diciendo profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. O sea, la sabiduría y la ciencia de Dios es como ¡pua!, lo más tremendo que él conoció. Y dice, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Y nuevamente lo pone con exclamación. Me imagino el apóstol Pablo así como, ¿han visto ese meme cuando lo hace así? Me imagino el apóstol Pablo escribiendo mientras escribía así. Y añade, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Y él está citando ahí un texto de Isaías. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y tú te preguntarás y dirás, bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos conversando? El apóstol Pablo venía hablando de doctrinas importantes en Romano. No vamos a leer Romano, me encantaría que algún día lo hiciéramos, pero Romano es una carta teológica, pero increíble. Es un tratado evangelístico, teológico, pero impresionante. Y él después que habla de todo eso, finalmente llega un momento donde dice, wow,
Este texto, si lo tuviéramos que resumir, lo tendríamos que resumir en un wow. Porque los pensamientos del Señor son mucho más altos que nuestros pensamientos. Y los caminos del Señor son mucho más altos que nuestros caminos. Y el apóstol Pablo está diciendo, oh, esa sabiduría, esa ciencia es tremenda. Sin embargo, termina diciendo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y a Él sea toda la gloria, por todos los siglos. Amén. Reconociendo que no solamente los misterios, sino que todas las cosas creadas, todo lo que sucede de este lado de la eternidad y todos los que habitan en este lado de la eternidad, todas las cosas son de Él, por Él y son para Él, para que Él sea glorificado. ¿Te das cuenta que hasta tu vida es para que Él sea glorificado? Y esto le deja así como diríamos nosotros, la deja dando botes en la pelota, así, para que alguien llegue y la chutee. Y él mismo llegue y la chutea. Y les dice, así que, o sea, la razón la dio primero. Y ahora les dice, así que, hermanos, amigos, apasionados, todos, con tertulia, les ruego, por las misericordias de Dios. ¿Cuáles misericordias? Las que venía hablando antes. No vamos a entrar en detalle, pero las que venía hablando antes. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y se dan cuenta que él está hablando de un sacrificio y no está hablando de que nosotros vamos a hacer sacrificios para ganarnos el favor de Dios. No está diciendo eso. Si alguien está pensando que a través de los sacrificios el Señor nos va a querer un poquito más, está completamente equivocado. Dios ya tiene toda la gloria. Él ya se glorifica en sí mismo. Y la creación le glorifica. Aunque tú no le glorifiques, y presta atención a esto, aunque tú no le glorifiques, el Señor ya se glorifica en su creación. Porque toda a una alaba su nombre. Todo lo que respira alaba a Jehová. Y aunque tú no quieras y tú digas, no, Dios no existe, lo que sea, pero el solo hecho que tú estés respirando, eso es una alabanza al Señor. Me encanta. Y la invitación es a presentar los cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, porque Él se merece la gloria. Entonces yo, como respuesta a eso, como respuesta a que no alcanzo a entender la sabiduría de Dios, como que no alcanzo a entender la ciencia de Él, pero sé que es perfecta, porque sé que su misericordia me ha alcanzado, porque sé que Él obró en salvación a mi vida, es que ahora yo deseo, y presta atención a esto, yo deseo ir a Él como una ofrenda. El sacrificio es eso, es una ofrenda. Y el sacrificio no tiene que ver con que si tú te vas al Antiguo Testamento te vas a encontrar con otros pueblos paganos, donde lo que hacían era tragarse los cuerpos, donde llegaron a quemar guaguas. No sé si alguna vez has leído la historia de los descendientes del rey Ezequías, quemaron sus propios hijos para adorar a sus dioses. ¿Y tú alguna vez has leído que el Señor haya demandado eso de su pueblo? Que quemara hijos, que rasgaran sus cuerpos. Cuando escribe el salmista, dice que el sacrificio que Dios busca, y lo estoy parafraseando para que se entienda, es el corazón humillado delante de Dios. Ese es el sacrificio que Dios espera, un corazón dispuesto. Entonces, que nuestro culto racional, y ojo que cuando la Biblia habla del corazón, no habla de este corazón que es tum, 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 no habla de ese corazón. En el hebreo no existía tal cosa. En el hebreo, cuando la gente, todos los judíos pensaban, o antes los israelitas pensaban que el corazón era como el de los pensamientos. Esto, y ellos cuando decían que te alabaré, Señor, con todo mi corazón, si lo tuviéramos que traducir correctamente, tendríamos que decir te alabaré con todo mi ser o con toda mi mente, una de dos. ¿Ya? Entonces te das cuenta que aquí, te das dando cuenta que la invitación aquí es hacer un sacrificio porque es nuestro culto racional con la forma de pensar. Y como leía la Claudita, como leía Nachito también, no se amolden al mundo actual. Porque ustedes son ese sacrificio, porque ustedes son esa ofrenda, porque ustedes son los que el Señor está trabajando, los que está llamando, los que está obrando, los que salvó, los que amó, los que predestinó, los que justificó y los que va a glorificar. Ustedes son, no se moldeen al mundo actual, sino que sean transformados, y aquí lo que tengo es otra versión, por si acaso, así que si tú estás leyendo la Reina Valera no hay ningún problema.
Yo lo hago para que se entienda un poquito mejor. Para que sean transformados mediante ¿qué cosa? La renovación de su mente. De manera que para poder presentar un sacrificio agradable, una adoración espiritual que realmente sea un sacrificio vivo, tenemos que hacerlo por medio de la renovación de nuestra mente. Ok, pero ¿cómo conseguimos la renovación de la mente? A través de la palabra de Dios. A través de la palabra que Jesús le decía a sus discípulos, por ella vosotros ya estáis limpios. ¿Necesitas limpiarte de tus malos pensamientos? Anda a la palabra de Dios. ¿Necesitas limpiarte de la pornografía que te invade a medianoche? Necesitas renovarte en la palabra de Dios. Tienes malos pensamientos, pensamientos de homosexualidad, de fornicación, de adulterio, de robo, de rebeldía, de lo que sea. Necesitas ir a la palabra de Dios. Así podrán comprobar, y esto es lo que conversamos al inicio, como que todos esperamos como esa respuesta: Señor, estoy pasando por este proceso, por favor háblame, ¿cuál es tu voluntad? Dime por favor, Señor, ¿es ella o no es ella la indicada? Y ahí toqué varios, ¿es ella o no es ella la indicada? Dímelo, Señor. Bueno, ¿quieres conocer la voluntad de Dios? Bueno, conoce la mente de Dios. ¿Sabes cómo conocer la mente de Dios? A través de lo que Él ya ha hablado. ¿Se acuerdan de ese texto cuando Jesús le dice que de la abundancia del corazón habla la boca? ¿Se acuerdan? Y resulta que cuando habla de la abundancia del corazón, y cito, no habla de este corazón, sino habla de lo que hay en el entendimiento. De manera que de lo que hay en abundancia de él, es de lo que habla. Dios ya habló, y habló también de lo que hay en su entendimiento, de lo que hay en su mente. Y eso lo habló a través de la palabra. Eso no solamente aplica para nosotros, también aplica para él. ¿Quieres entender la mente del Señor? Aunque no la vamos a alcanzar a entender del todo. Pero ¿quieres saber cuál es su voluntad? Ve a la palabra de Dios. Y así vas a saber cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y las tres juntas. La voluntad de Dios no es buena y no agradable y no perfecta. O no es buena, agradable y no perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y eso lo vamos a entender por medio de la palabra de Dios. Volvemos a decir, las cartas de Pablo son instrucciones a la iglesia, muchas de ellas a veces con concepciones acerca de la forma de vivir, acerca de las formas que ellos entendían. Insisto, van a haber cosas que a veces van a resultar un poco complejas para nosotros, pero lo importante es que por lo menos podamos sacar la idea principal. El consejo que nosotros siempre damos es que ustedes puedan ir a la lectura primero con un corazón humillado. Eso lo vamos a ver más adelante, hay una slide que habla de eso. Y segundo, que puedan por lo menos ver un versículo de todo lo que leyeron, que a ustedes les haya marcado. O que ustedes digan, este versículo realmente Dios me habló a través de él. Por ejemplo, hoy día leímos 1, 2, 3, 4, 5 versículos. Y a lo mejor el que a ti te llamó la atención fue justo el último, porque de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria, por todos los siglos, amén. A lo mejor, no lo sé. Pero eso es lo que te invitamos a hacer a través de la lectura, ¿ya? Consejos prácticos, y aquí debo confesar que hice un copy-paste. Yo agarré Marco Challenge y lo veía de capa. Porque los consejos no van a ser otros, chiquillos, son los mismos. Siempre se sugiere tener un tiempo con Dios previo a la lectura, ¿ya? Y una vez lo escuché esto de un predicador que decía: la Biblia es el único libro donde tú puedes leerlo junto con el autor. ¿Quién de aquí estudió en la universidad y tenía materias súper difíciles, donde la profesora decía, léanse este texto porque este texto va a entrar en la prueba? Y ustedes lo leían y no entendían. Y la profe, ustedes le iban a preguntar y decía, profe, es que no entendí. Bueno, pues sí, estamos. Está en el libro, están los textos, están los papers. Y no entendían. Y le preguntaban a sus compañeros y tampoco entendían. Y se quedaban con la duda. Bueno, acá es totalmente distinto. La Biblia es el único libro que tú vas a leer junto con su autor. Los tiempos con Dios son un tiempo precioso, un regalo de su providencia, para conocerle y disfrutar de su presencia, tal como Él lo ha prometido. Leer la Biblia no es como leer el diario, no es como leer el horóscopo, no es como leer un texto guía. Leer la palabra de Dios es pasar tiempo con Dios, porque estás leyendo y entendiendo la mente de Dios. El mejor ejemplo bíblico de un hombre que se apartaba a pasar tiempo con Dios en oración es Jesús.
Y los que leímos Marcos nos vamos a acordar de Marcos 1:35, donde Jesús se andaba ocultando de la multitud y nosotros nos decíamos, nos preguntábamos y decíamos, oh Señor, mira, la gente le seguía, pero él entendía que en su ministerio era importante pasar tiempo con sus padres. Era sumamente importante. Y se fue de madrugada. Y eso es lo que es más tremendo. A la 1:00 a.m, ¡pum!, se mandó a cambiar. Y se fue a estar solo con su padre. Está también la enseñanza de Lucas 15:16, donde también pueden ver que Jesús lo hacía. Y nosotros entendemos que Jesús es Dios, Jesús es el Hijo de Dios. Y a lo mejor el que menos hubiese necesitado, pensamos nosotros, el que menos hubiese necesitado a lo mejor oración era él. Pero él lo necesitaba. Para él era una necesidad. ¿Hay alguien de aquí que pudiese decir, no, yo no necesito orar? Como que, no, yo ando súper bien mis días. Siempre te va a faltar algo. Vas a andar pero pésimo. Elige un horario, y esto lo hemos conversado muchas veces, chiquillos, sean intencionales, me encanta esa palabra, ser intencional. Si tú estudias en la mañana, hazlo en la tarde. Si tú estudias en la tarde, hazlo en la mañana. Si tú trabajas, tómate 15 minutos. Si tú te complicas durante el día, hazlo tal vez a las 10 de la noche, pero agéndate. Y cuando hablo de agendarte, me refiero a ponerte una alarma, no se trata de que hoy voy a tener una agenda, un calendario ahí a las 10 de la mañana. No, pero planifícalo, porque si lo intentas hacer en un tiempo libre, recuérdate de esto, jamás vas a tener un tiempo libre, jamás. Lo más seguro es que nunca lo vas a encontrar, ¿ya? Escoge un lugar, y esto también es súper importante, chiquillos, porque Jesús hasta en eso fue intencional, porque Jesús podría haber orado en su casa, en su patio, pero no, él se apartaba en los montes. En cierta ocasión dice que fue al monte Getsemaní, donde probablemente no andaba nadie. Y él era intencional a la hora de escoger el lugar donde él quería pasar tiempo con su padre. La misma invitación está para nosotros. A lo mejor para ti es tu pieza, a lo mejor es tu living, a lo mejor es tu patio. Hay gente que le gusta colocarse así como en los patios, en la naturaleza. Siempre veo los videos del Nachito donde muestra dónde vive y de verdad que a mí me fascina. Y yo digo, yo viviera donde está el Nachito y yo me perdería ahí pasando tiempos con el Señor. A lo mejor hay alguno que vive al lado de la iglesia. De verdad, si hay algo que me encanta, o me encantaría alguna vez en la vida, es vivir al lado de la iglesia. Así como llegar y estar solito. Hay gente como la hermana Patricia, que a mí me marcó mucho. Ella tiene su cuartito exclusivamente para ella. Y ella también ahí pasó su tiempo con el Señor. Entonces tú busca ese lugar. Sé intencional, busca un lugar donde nadie te interrumpa, donde nadie te moleste, donde puedas pasar esos tiempos. ¿Ya? Esto es lo más importante. Antes que la lectura, no olvides orar a Dios. No vas a poder entender la Biblia si no oras. Bueno, a lo mejor sí, posiblemente, pero no va a ser el mismo beneficio. Ora a Dios, pídele. Y no tiene que ser la tremenda oración de 15 horas, de 10 horas para entender, no. Pero ve con un corazón sencillo, Señor, mira, yo he apartado este tiempo, yo quiero acercarme a tu palabra, háblame a través de ella. Ayúdame a entender aunque sea una cosa, y que esa cosa me sirva para edificarme. Una cosita que cambie mi vida, quiero entenderla. Ayúdame a acercarme a tu palabra con sencillez, con humildad. Amén. Mira qué sencilla la oración. Pero si tú lo haces con sinceridad, créeme que el Señor te va a escuchar. ¿Ya? Es la única forma, o es la mejor, orar a Dios. Yo les decía, la Biblia es el único libro que lees junto con su autor. Invítalo entonces a leer contigo, hazlo a través de la oración. Eh, Vamos avanzando. Si existen términos o afirmaciones que no entiendas, anótalas y las buscas después para que no te distraiga la lectura, anótalas y después las vuelves, cuando vuelvas a leer, bueno, ahí las buscas. ¿Ya? Hoy día es fácil, google.com. Yo no lo recomiendo mucho porque a veces sí hay cosas que se pierden un poco la idea, pero si lo necesitas, hazlo, busca una palabra. Dudas o términos complejos, doctrinales, y aquí va a pasar mucho en las cartas, ya para que lo tengan presente. Pueden consultarla, yo les ayudo, pero lo que siempre yo recomiendo, primero vayan con sus pastores, porque no queremos nosotros, ustedes saben que este grupo es interdenominacional, y nuestra intención no es ustedes llenarlos de doctrina. Nos encantaría, pero no es nuestro llamado. ¿Ya? Entonces, cualquier duda doctrinal, primero vayan con sus pastores, con sus ancianos, con sus oficiales o líderes. ¿Ya? Ahora, si ustedes no tienen la confianza o no tienen tal cosa, porque entendemos que en el grupo hay chicos que todavía no han vuelto a su iglesia o hay gente que no se congrega, cuenten con nosotros, no hay ningún problema. Alguien una vez me escribió y me dijo, ¿sabes qué? Te vengo a preguntar porque no le entendí a mi pastor. No importa, pero pregunten, no se queden con la duda.
Si algún texto, y esto es súper importante porque nos va a pasar mucho, sobre todo con la lectura del día de mañana, acuérdense de mí, el día de mañana les va a pasar esto. Si algún texto le es complejo de entender, lo pueden revisar en paralelo a otra versión de traducción en la Biblia, ¿ya? Para que les permita entender con mayor claridad el texto. Esto a lo mejor va a sonar muy controversial, chiquillos, pero se lo voy a decir porque yo lo entendí así y fue una de las cosas que más me bendijo. Conozco muy pocas personas, y yo tampoco, que conocen hebreo. Yo no sé hebreo, yo no lo voy a mentir. Yo no conozco hebreo, ni tampoco conozco arameo, ni conozco griego. Entonces yo no puedo decir que una Biblia es más verdadera que otra o es más fiel si yo ni siquiera sé cuáles son los textos originales, ¿ya? Es muy habitual de que hayan personas que digan que la Reina Valera, la 1960, es como la más fiel, pero en realidad si somos prácticos y si somos realmente sinceros, no sabemos. Y de hecho está más que claro, está más que comprobado que hay algunos textos que la Reina Valera se le añadieron y hay textos que también no se tradujeron de la mejor forma, ¿ya? También hay que entender, creo que esto nunca lo hemos conversado, pero ustedes se van a encontrar con dos tipos de traducciones. Y esto es ley. Dos tipos de traducciones. Están las traducciones literales, como la Reina Valera, como la Biblia de la América, donde lo que hizo el traductor o los traductores fue, tomaron el texto y se fueron palabra por palabra por palabra y dándole un sentido al texto para que cuando ustedes lo fueran a leer, fuera lo más fiel al texto original, ¿ya? Y se van a encontrar con otras traducciones que se llaman traducciones dinámicas. Y entre ellas se van a encontrar con la NTV o la NBI. No sé si alguna vez han preguntado, y lo más probable es que alguien le ha dicho, no, lo que pasa es que esas Biblias son malas porque distorsionan toda la palabra, pero es que el sentido de esa palabra es distinto, ya para que no se asusten a la hora de buscar otros textos. Lo que yo recomiendo es, ya, eso, traducciones dinámicas, donde lo que hizo el traductor fue, leyó la frase y después la fue escribiendo a un lenguaje que se pudiera entender, ¿ya? Para que no se asusten. Por eso que a veces hay mucha diferencia entre un texto y el otro, pero si ustedes lo ven, muchas veces dicen lo mismo. Pero es que la NBI no tiene textos que tiene la Reina Valera. Volvemos a lo mismo. Recuerden que el sentido de las traducciones son distintos y las traducciones van a buscar un texto original específico. Y es muy probable que el texto original que utilizó la NBI, por ejemplo, en ese original no estaban los textos que estaban en los textos que tradujeron en la Reina Valera. Los textos. ¿Ya? Y no los quiero seguir confundiendo. Lo que les quiero decir es, si ustedes utilizan la Reina Valera para leerlo, háganlo y síganlo haciendo. Si ustedes utilizan la Biblia de la América, háganlo, sigan utilizando la Biblia de la América. Si ustedes utilizan la NBI, háganlo, síganlo utilizando. Pero si hay algo que no entienden, lo que yo les recomiendo es vean otras versiones y compárenlo con la original que ustedes están utilizando. Y a veces les va a servir mucho más que buscarlo en Google. O les va a servir mucho más a veces que ir a un comentario bíblico, que trae mucho beneficio, pero cuando uno quiere hacer una lectura así como mucho más sencilla, ver otros textos en otras versiones les va a ayudar mucho, ¿ya? Eso es un consejo, para que sepan, ¿ya? A mí me ha bendecido mucho. Cuando yo de repente hay textos que no entiendo, yo siempre leo con la Reina Valera, porque es la que utiliza mi congregación, pero también me encanta mucho la Biblia de la América o la nueva Biblia de las Américas, que es una versión que salió hace poquito. Me gustan mucho esas, pero también a veces hay textos que no entiendo, entonces ahí me voy a la NTV o me voy a la Pechita, ¿ya? O sea, hay muchas versiones. Ustedes no vean las versiones como algo malo, al contrario, véanlo como una bendición de parte de Dios porque tenemos diversidad de traducciones. Piensa en pueblos donde ni siquiera tienen una traducción y tú tienes 10. Es imposible que una sea la verdadera y todas las demás sean malas. Tal vez sí la intención de los traductores a lo mejor no fue la mejor, si eso no lo sabemos porque no los conocemos, pero ocupa la bendición que Dios le ha dado a la iglesia. ¿Ya? Eso, para que no se asusten para ver otras versiones. Después no vayan a decir a su iglesia así, porque el hermano Lázaro me dijo que usted... No. Eso es para su beneficio personal. Cuando terminen de leer, vuelvan a orar. Ya asegúrense de orar con lo que acaban de leer. El día de mañana vamos a leer un texto súper lindo donde dice que nosotros fuimos escogidos en Cristo. Estoy haciendo spoiler. Nosotros fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Entonces un buen ejemplo sería orar y decir, Señor, gracias porque a través de este texto he entendido de que tú me escogiste. No fui yo el que te escogió, fuiste tú. Y es más, lo hiciste antes de que tú me crearas. Es más, lo hiciste antes de que yo fuera formado. Y lo hiciste porque me amaste.
Y eso es una forma de orar con el texto. Nosotros podríamos orar con este: oh Señor, aquí dice que todas las cosas son de ti, por ti, para ti. Señor, yo también quiero hacer para ti, ayúdame a hacer para ti. Una idea de cómo orar con el texto, ¿ya? Y este texto que me encanta, yo creo que este es lo mejor para poder concluir todos los consejos prácticos, por eso nunca los saco. Salmo 34:8, gustad, o sea, así como prueben y vean qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Amén. Que el Señor les bendiga. Esto es una estrategia que me acabo de inventar. 10 minutos antes ¿cómo se llama? De la reunión, dije, les voy a dejar esto a los chiquillos para que les sea útil en el desafío. Lo vamos a llamar la estrategia OLO. Significa que yo voy a orar, voy a leer y voy a volver a orar. ¿Ya? Cacha mi mente, ¿dónde llegó? 10 minutos antes de la reunión, OLO. Para que no se les olvide, chicos. Traten de comenzar siempre una lectura con una oración y terminen orando, agradeciendo por lo que acaban de leer. Y ahora nos vamos al calendario. El día de mañana y durante esta semana vamos a estar considerando la lectura en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. ¿Ya? Esta carta es el resumen de Romanos. Lo que en Romanos tiene 16 capítulos, acá lo vamos a leer en 6. Y son verdades importantes acerca del Evangelio. Por eso vamos a partir con Efesios, ¿ya? Se van a encontrar con cosas a veces un poco complejas, cosas que a veces no pueden entender, pero insistimos, tienen las versiones, tienen los comentarios bíblicos, tienen predicaciones en internet, tienen audios, tienen a sus pastores, tienen a sus ancianos, sus oficiales, y nos tienen a nosotros, en último lugar, ¿ya? Así que el día de mañana a todos están invitados a que podamos partir a la lectura con Efesios capítulo 1. La semana siguiente vamos a estar considerando la carta a los Colosenses y la carta a Tesalonicenses. Los días viernes y sábados la lectura va a ser un poquito más pesada para que podamos alcanzar a leer la carta completa dentro de la semana y así poder hacer una retroalimentación un poco más completa. Recuerden que la renovación va a ser todas las semanas. La tercera vamos a estar leyendo la carta de Filipenses. Así que el día jueves lo más probable es que van a estar todos posteando ahí, todos los puedan, Cristo, porque me falta. El día viernes vamos a estar considerando Tesalonicenses y el día sábado también va a ser un poquito más pesado porque vamos a leer 2 capítulos, ¿ya? Al igual que Marcos Challenge, no vamos a tener lectura los días domingos. Una, para que si alguien se atrasa se ponga al día. 2, para los que vayan al día puedan volver a darle una repasada a los apuntes que ya han hecho. Y 3, porque también entendemos que los días domingos hay actividades con su iglesia, algunos tienen culto en la mañana, otros en la tarde, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no vamos a incentivarlos a que participen de la lectura obligada, pero por supuesto que la invitación siempre está a hacerlo, la invitación para que lo hagan. Vamos a terminar la semana del 25, el día 31. ¿Usted sabe lo que pasa el día 31? No, no es Halloween. El día 31 es el día de la Reforma Protestante. En Chile, el día de las iglesias evangélicas protestantes. ¿Ya? Vamos a terminar con la carta escrita del apóstol Pablo a los Gálatas. Esta carta es tremenda, es sumamente importante y a veces muy mal interpretada. Por eso la vamos a dejar de la última carta, porque ahí dice cosas muy importantes. ¿Ya? Entre ellas, el texto que siempre hemos escuchado en muchas partes y que es muy importante y ojalá lo memoricemos, es que aunque venga un ángel del cielo, no debemos aceptar otro evangelio, más que el evangelio fiel y verdadero, y ese es que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados, que resucitó y ascendió al cielo. ¿Ya? Esas son las dinámicas para este tiempo, chicos. Esperamos en el Señor que de verdad pueda ser un tiempo beneficioso para nosotros, que pueda ser un tiempo de mucha bendición. Más allá de lo que ha significado para nosotros preparar este trabajo, yo los invito a ustedes que ustedes tengan el deseo y la intención de acercarse a Dios a través de esta lectura. Sáquenle la mayor riqueza, sáquenle el mayor provecho. Cuando comenzamos Marco Challenge, recordamos esto. Para poder hacer algo como una disciplina, está comprobado de que debes hacer lo mínimo 20 días, mínimo. Para tú poder generar una nueva disciplina en tu vida, a lo menos debes hacerlo por 20 días. Y aquí estamos nosotros planificando lectura para por lo menos 26 días, si no me equivoco. Entonces, disciplínate, trabaja en esto, porque traerá bendición a tu vida. Ya, que el Señor les bendiga a muchos. 24.
Gracias. Así que eso, chicos, recuerden, el apóstol Pablo, el Señor lo utilizó no solamente para ir y fundar la iglesia, el apóstol Pablo tuvo ese especial cuidado de preocuparse después por ello y volver a escribirlo. Y esas cartas hoy día son beneficiosas para nosotros, ¿ya? Así que el Señor les bendiga, es una invitación a aprender, a crecer, a madurar. Yo sé que va a ser un poco desafiante, a veces la lectura, inclusive en algunos momentos, nos vamos a frustrar, porque no la vamos a entender. En algunos momentos, sigamos orando, sigamos aprendiendo, sigamos preguntando, porque la bendición no vendrá del hermano Lázaro, la bendición no va ni de la Claudia, ni de Apasionado, la bendición viene de parte del Señor. Amén. Así que el Señor les bendiga, ocupen esta herramienta que el Señor les va a bendecir. Y para terminar, les voy a comentar que una vez compartí algo muy similar con el grupo de jóvenes de mi iglesia. Y yo les compartía y les decía lo siguiente. Cuando uno está enamorado, ¿qué es lo usual que hace? ¿Escribir qué cosa? Cartitas de amor. ¿Sí o no? A ver, ¿quién de aquí alguna vez estaba enamorado? Ya, excusémonos todos y echémonos al agua. Ya, yo estaba enamorado y he escrito cartas de amor. Algunos dicen, no, ya no, sale, mentiroso. Ya, si no escribiste una carta, dedicaste un post. ¿Quién no dedicó un post en Facebook o en Instagram enamorado? Mira, voy a hacer una pregunta más controversial. ¿Quiénes de los que están aquí alguna vez no recibió una carta de un enamorado? O de una enamorada, de un admirador secreto. No lo sé. Yo me acuerdo que mi mamá una vez me contó, mi mamá como en el año 80, por ahí, y me contaba que ellas hacían como... Mi mamá estudió en un liceo de mujeres, entonces hacían un juego que no sé cómo se llamaba, pero como que se mandaban cartas y no sabían a quién les llegaban. Pero ellos lo hacían como con otro liceo, como de uno de hombres, y se mandaban cartas y después se juntaban y se conocían. Eso era todo. Pero era un juego nomás. A lo que quiero llegar, muchachos, es que todos nosotros hemos recibido una carta y a través de la carta hemos entendido que alguien nos ama, ¿sí o no? Bueno, déjame decirte que el Dios del cielo no escribió una carta, escribió un libro para hacerte saber que te ama. Los enamorados escriben cartas de amor, pero el Dios del cielo ha escrito un libro completo, lleno de amor, lleno de frases de amor, lleno de sabiduría de amor, lleno del acto más grande y sublime de amor que ha existido en la humanidad, ¿ya? Así que con eso termino, que el Señor les bendiga, muchas gracias, mucho ánimo, que este mes va a ser muy bendecido si así el Señor lo permite. Así que muchas gracias, Claudita, te entrego este lugar con toda la honra y toda la gloria para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Amén. Amén, chiquillos, lindos, preciosos, chiquillas. Ya está todo dicho. Aquí damos gracias a Dios por la vida de Lázaro, por su disposición siempre a estar ahí apoyando a los chiquillos que también hemos estado trabajando en este tiempo, y que esto es solo el inicio. Nos hemos preparado para este tiempo y es solo el inicio, porque queda un mes todavía de trabajo para el Señor, para ustedes y también para nosotros. Está todo hecho, chiquillos, de verdad que sí. Como si ustedes le dijeran, ¿saben qué? Te vamos a regalar un plan para empezar a hacer ejercicio. Te tengo el personal trainer, te tengo los calendarios, te tengo la nutricionista, te tengo todo. Y tú lo único que tienes que hacer es querer hacerlo. Las ganas, el compromiso y la perseverancia. Te hemos entregado todas las herramientas. Está todo. Si algún día dijiste, hoy no puedo leer la Biblia, ¿cómo voy a hacerlo, Señor? ¿Tú quieres que yo lea la Biblia? ¿Quieres que te busque? Está todo. Incluso más. Ahora viene la parte que les toca a ustedes. El Señor puso lo suyo. Apasionados, el equipo puso lo suyo. Y ahora les toca a ustedes poner su parte. ¿Ya? Así que tomemos en cuenta todo lo que se ha conversado esta noche. Los animo a que se puedan sumar. ¿Y cómo sumarse a esta iniciativa? Esto solo para que ustedes pudieran meditar, pudieran pensar si es que quieren participar o no. El compromiso no es con Apasionados, es con Dios. Partamos con eso. Pero para poder hacer un compromiso, nosotros aquí en Apasionados trabajamos con algo tan simple como unirse a un grupo de WhatsApp. Otro grupo más de WhatsApp.
chucha la cuestión. Otro grupo más de WhatsApp. Pero nosotros le vamos a enviar un grupo de WhatsApp. Y si usted se une a ese grupo, oferta. No, si usted se une a ese grupo, quiere decir que usted tomó la responsabilidad de poder realizar esta lectura semanal. Esta primera semana, solo esta primera semana. ¿Ya? Considerando todo lo otro. El grupo de WhatsApp va a estar ahí para que podamos también compartir, conversar y empecemos este desafío. Amén. Ya la otra semana enviaremos el otro grupo de WhatsApp, porque si usted dice, no, estoy cansada, o esta semana no, señor, estoy con muchas cosas, realmente siento que no voy a poder, o la primera semana no me gustó, o ya no quiero, no importa. Ahí está, la segunda semana. Si después usted quiere retomar la tercera semana, también bienvenido. Pero no deje de hacerlo. No deje de hacerlo. Amén. Amén. Quiero ver sus caritas, su dedito arriba, su corazón. Ahí. Amén. Mira, me encanta la Araceli. Amén. Bien, vamos, con ánimo, chiquillos, con ánimo. Con ánimo a buscar del Señor. Sí, aquí esto ya es el primer pasito. No menospreciemos las cosas pequeñas. Este es el primer pasito. Con todo, sino para qué, dice el Seba. Eso. Muy, muy, muy bien, chiquillos. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna consulta que tengan? 1, 2, ¿ninguna? 3, ¿nada? ¿Nada? Ya. Muy bien. Entonces, como no hay ninguna duda o algo que quieran agregar, la Dalia dice: gracias, chicos, porque en verdad mi congregación hace estudio bíblico y hemos estado estudiando Efesios, Filipenses, Colosenses, uno de Tesalonicenses y ahora en 2 de Tesalonicenses. Es muy edificante para volver a estudiar la palabra de Dios. Amén, 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 amén. Estamos todos juntos en esto. Somos un equipo de trabajo, un equipo de búsqueda. Amén. No hay entonces ninguna duda. Dios te bendiga mucho, Dalia. Entonces vamos a pasar ahora. Lazarito. Creo que se me olvidó decir algo súper importante. Dígalo. El desafío es lectura. ¿Ya? Si alguien quiere profundizar en buscar comentarios bíblicos y estudiarlo, tiene toda la libertad, ¿ya? Pero el desafío es la lectura, ¿ya? Si ustedes quieren añadirle un poquito más de esfuerzo y dificultad, bendecidos van a ser por el Señor, pero no es parte del desafío, ¿ya? Para que lo tengan presente. Segundo, en Marcos Challenge, nosotros la intención era que compartiéramos posts con el hashtag Marcos Challenge, ¿se acuerdan? Y hacíamos el Marcos en un minuto, que lo estábamos publicando en nuestras redes sociales. Bueno, esta vez no lo vamos a hacer así. Obviamente, si ustedes quieren compartir el texto, porque ustedes dijeron, oye, este texto tengo que compartirlo porque me bendijo y tengo que bendecir otra, háganlo. La libertad, chiquillos, y etiquetan apasionados sin problema. A lo que yo voy es que esta vez es un desafío personal y no un challenge como tal, ¿ya? De hecho, por eso no se llama Pablo Challenge tampoco. Así que eso, que el Señor les bendiga. Amén. Amén, amén. Entonces, dicho eso, lectura, eso quiere decir de que lo ideal, o sea, si usted quiere profundizar más, hágale. Pero lo importante aquí es que pueda darse el tiempo, pueda tener el tiempo con el Señor y pueda realizar la lectura y pueda aprender de lo que vamos a hacer. Voy a parar